Los buenos días al país. Un saludo muy especial para la persona que nos sigan a esta hora de la mañana a través de Color Visión y nuestro canal de YouTube Espejo 360. Doctor, buenos días. Buenos días, hermano. ¿Cómo se siente? Muy bien, doctor. Muy bien. Hoy, 31 de mayo, Día de las Madres, doctor. Ya usted Un sabe. día especial. El ser más importante para todos nosotros. Sí, el ser más especial. Porque dice que la mujer es la mitad de la humanidad y la madre la otra mitad. Sí, Imagínese usted. las madres son amor, inspiración, Claro. protección, un ser sublime, ¿verdad? Claro que sí. Ojalá que todo el que tiene su madre viva la pueda respetar, adorar y disfrutar de su compañía. Sobre todo respetarla. Y aún el que la tiene fallecida, en su comportamiento debe ser acorde Es así. con las enseñanzas recibidas. Bueno, un abrazo Claro. de todo corazón para las madres dominicanas y las madres del mundo. Hoy Correcto. tenemos muchas cosas interesantes. En la semana ocurrieron muchas cosas de Correcto. interés. Hay una decisión de la Junta que está provocando mucho de qué hablar, una resolución que prohíbe la publicación de encuestas hasta el 4 de julio del año 2027. Hay todo un debate en torno a eso. Hay un proceso de reforma en marcha del Código Laboral y la Ley de Seguridad Social. Eso está avanzando bastante. Hay un proceso que nos indica que en los próximos días se pudiera someter esa reforma a la Ley 8701, una ley transformadora. Bueno, y esta semana les prestaron atención a los jueces y el personal de los tribunales que salió a protestar durante los últimos días reclamando mejores condiciones laborales, pero además mejores condiciones salariales. Hubo un proceso de diálogo, se pusieron de acuerdo y se anunció un aumento salarial. Es decir, que hay muchas cosas interesantes para hoy. Pero antes vamos a hacer una breve pausa, regresamos en unos minutos. Bueno, en esta semana ocurrieron dos acontecimientos que han levantado un avispero, doctor, en el ámbito político. Primero, la Junta Central Electoral emitió una resolución prohibiendo la publicación de encuestas. Exacto. Por lo menos hasta antes del 4 de julio, porque dice que a partir de ese tiempo es que comienza la precampaña. Y que bueno, publicar encuestas en estos momentos, eso provoca una situación de violación a las normas, puede provocar que haya un desequilibrio en las competencias, que puede provocar que se promueva a personas con aspiraciones presidenciales u otras posiciones. Hay una serie de argumentos que emite la Junta. Y esto ha provocado todo un debate entre sectores que publican encuestas, representantes de medios de comunicación que alegan violación a la libertad de expresión, algunos sectores que alegan violación a la libertad de empresa, y algunos han dicho que la Junta se ha extralimitado porque la ley de manera directa no indica que se deban prohibir las encuestas, ¿verdad? Dice que sí hay una prohibición aparte, por lo menos a partir de los últimos 8 días antes de las elecciones se puede entonces prohibir la publicación de encuestas, es decir, hay un periodo desde el 4 de julio hasta 8 días antes de las elecciones, es decir, que ahí sí puede hacerse la prohibición, es decir, 8 días antes de las elecciones, pero en este tiempo no, son los argumentos de los sectores que publican encuestas, como los medios de comunicación, empresarios. Pero además hay otro elemento, doctor, y es la renuncia de Antonio Tavera Guzmán, senador del PRM por la provincia de Santo Domingo, alegando que el PRM y el presidente Abinader no han cumplido con los objetivos y lo que se propusieron de combatir la corrupción. Dice que eso no se ha logrado, que ha habido ciertos avances, por lo menos en la justicia independiente, por lo menos en el Ministerio Público, pero que todavía está pendiente la solución al problema de salud, de educación, la corrupción. Parece que dice que eso no se ha logrado avanzar, pese a que fue un compromiso de campaña. Es decir, no se siente conforme, se declaró senador independiente. Es decir, que ahí hay dos aspectos que generaron mucha controversia esta semana. Mire, yo tengo un comentario, voy a empezar por lo último. Sí. Mire, yo creo que las candidaturas no son de la persona. Yo siempre he planteado que una candidatura que se gana es del partido, oiga bien, porque si esa persona va solo a buscar ese cargo,
no lo va a conseguir Tiene que hacerlo a través de un partido. a través del partido. Claro. Entonces, eso debe estar claro, porque es hasta una deslealtad para mí, Sí. que usted después que utiliza todos los mecanismos, el aparato político de ese partido, usted se declara disque independiente. No, y que 6 años después de haber ganado ¿Usted entiende? y estar ejerciendo el cargo, usted des cuenta que no se están cumpliendo con determinados aspectos que fueron parte de tu programa de gobierno. Lo que demuestra que eso es un metamensaje que otra cosa está buscando esa persona. Sí. Otra cosa, Sí. ¿verdad? Sea, no sé, porque como él dice que era millonario, pues es posible que no sea dinero. Sí, no tenía problemas O sea, no económicos. tiene problemas económicos. No. Pero sí Es digo, un empresario exitoso. cierto. Sí. Ahora, la culpa de todo eso la tenemos nosotros los votantes, que no sabemos escoger. Usted dirá, bueno, pero el partido le pone ese a usted. Ah, pero cuando los partidos vean que se van al suelo, porque aparecen personas que ellos no contaban que iban a ser electos, entonces cambiarán. ¿Ve? O sea, aquí usted... Pero eso va a ocurrir cuando la gente vote por el currículum de una persona, por los niveles de preparación que tiene, o porque realmente representa los intereses de la colectividad. No solamente eso. Aquí la gente vota por, no, Sí, usted a veces por invitó- otra cosa que no sí, son los más Usted importantes. invitó aquí al presidente, creo que en funciones del PRD, o Sí. el señor Guzmán, el ingeniero. Presidente ejecutivo. Exacto, y él dijo algo que es importante. Él dice que ellos están tratando de conquistar a esas personas que son líderes naturales, pero es que los partidos le han cercenado el liderazgo natural, porque cualquier palafustán con una maleta llena de dinero Así. le quita el puesto a alguien que merece socialmente ser parte de ese poder del Que Estado. lo único que tiene es dinero, no tiene otra cosa para Porque no ofertar. tiene más nada. Sí. Y dinero que no resiste. Por eso usted se encuentra con gente en el Congreso que no puede articular 3 oraciones. Yo le decía una ¿Eh? cosa, mire, si yo tuviera algún poder, porque uno como uno escribe, uno inventa mucho, sí. usted lo sabe, y que uno con una varita mágica, déjame desaparecer eso de ahí. Y el país sigue funcionando perfectamente. Tampoco así, doctor. No, yo soy radical en eso. Yo soy radical. Es que no representa, a mí no me representa. Sí. A mí como Pero ciudadano. yo tengo la impresión de que Antonio Taveras va a retomar el proyecto aquel. Cuando Antonio Taveras se involucra en la lucha conjuntamente con el PRM, entre el PRM, es porque ya ha agotado un proceso recorriendo el país de una supuesta promoción contra la corrupción, preparando el escenario para lanzarse a la presidencia de la República. Entonces yo Exacto. pienso que quizá ahora él ha visto una oportunidad Sí. porque las encuestas están arrojando Sí. el hecho de que hay mucho descontento, que la población dice que prefiere a ninguno antes que a los que pudieran ser candidatos. Es decir, está viendo un terreno que le pudiera ser fértil para sus aspiraciones presidenciales. Pero verdaderamente que los políticos nuestros Sí. tienen un problema como de sueño, ensoñación, Sí. porque nos están ignorando, están subestimando el descontento del pueblo dominicano. Ese 50 y pico no es un 25%, es más de un 50% de gente que no va a la urna a Sí, votar. sí. La abstención casi ronda el 50. ¿Y quién le dijo a él o a nadie que eso pertenece a tal o cual? No, esa gente está exigiendo. No, cuando hablo de ninguno, es un segmento que sale en las encuestas, en las Bueno, las mediciones. encuestas, En las encuestas. Ahora, cuando usted se refiere a los resultados electorales, que ahí esa es la verdadera encuesta para mí. claro, hay un elevado porcentaje de gente que no va a votar. Claro. Que no va a votar. Claro. Es así. Exacto. O sea, yo siempre he dicho, para mí, sin quitarle mérito a las encuestas, porque son, ¿cómo lo digo? Son, diríamos, mecanismos Sí, estadísticos, es así. ¿verdad? Que tienen mucho de realismo, pero que la verdadera encuesta está en la urna. Es así. Ahí. Entonces, volviendo a la resolución de la Junta prohibiendo la publicación de encuestas, Sí. eso va a terminar en el Tribunal Constitucional. Porque hay un debate entre juristas que dicen que la Junta no tiene potestad para prohibirla, que estaría chocando con unos derechos fundamentales, o derechos constitucionales, como la libertad de expresión y la libertad de empresa. Bueno. Y que, bueno, la Junta, si mantiene la postura, entonces habrá sectores que van a recurrir con todos sus derechos por ante el Tribunal Constitucional. Bueno. Porque, según dicen, le estarían violando sus derechos. Diría yo que quizás la Junta, que yo lo que digo es que en el fondo lo que quiere evitar la campaña de destiempo, porque ya todos los partidos están en campaña y ya hay realmente una gran cantidad de encuestas publicándose, muchas, porque yo respeto a la mayoría de las encuestadoras, muchas
son serias, de tradición, pero hay una gran cantidad de encuestas que están publicando que son manipulaciones puras, Es que son para posicionar sí, y sí, quizás lo que la Junta quiere evitar. claro. Eso lógicamente afecta a otras que hacen un trabajo serio y que tradicionalmente han participado en diferentes procesos electorales en el país. Ante cada encuesta siempre surge la pregunta, ¿quién la paga? Sí, Porque ahí hay una influencia, aunque usted no quiera, sí, claro. de las personas que aportan. Ahora, yo digo lo siguiente, las encuestas a veces lo que sirven es para que los partidos que no son muy favorecidos, pues trabajen la parte que ellos entienden que está débil. Pero volviendo a lo de la Junta, yo creo que la Junta es un organismo del Estado que tiene poder de deliberación, Sí, sí. y ella administra las elecciones y no tiene, digo, sin quitarle mérito a lo que plantean las personas Claro, que claro. se ven afectadas, pero la Junta tiene que tener la capacidad y la credibilidad para organizar las elecciones. Y eso Sí. es parte de la organización de las elecciones. Sí, claro, claro que sí. Eso entiendo yo. Sí, pero, lógicamente, se han afectado intereses y hay todo un debate en el que algunos juristas dicen que la Junta sí está limitado, y dicen que, bueno, esto podría llegar al Tribunal Constitucional o una de las partes afectadas a recurrir de nuevo ante la Junta pidiéndole una reconsideración. La Junta lo ha hecho en otras ocasiones. Vamos a ver qué va a hacer la Junta. Pero la Junta está perdiendo el tiempo con eso. Sí. Porque aquí no hay forma de controlar eso. Aquí todos los políticos están en campaña desde el primer día Sí. que se juramenta el presidente. Sí. Ahí empieza la campaña política. Pero ellos se escudan en que lo Claro. hacen bajo techo. Bueno, Y bueno, ¿qué ahí va? pueden bordear un poco la parte legal. No hay mucho bajo techo, porque Sí. yo he visto muchas pancartas y muchas, Sí, ¿te entiendes? sí. Es decir, que hay mil formas de hacer, inclusive la gente del gobierno hace también su campaña. Cada Todo. vez que tú inauguras Gobierno y la algo, oposición. No, pero usted no puede prohibir al gobierno que inaugure. Porque bueno, los gobiernos tienen que inaugurar sus obras. No es eso, que cada vez que usted inaugura algo, Ah, bueno. se deja caer. No, eso te promueve también. Claro, pero es parte, pero que tú no lógico. puedes prohibirlo porque es parte Sí, del día a día claro que sí. del gobierno. Eso Pero es bueno, así. vamos a esperar que la Junta y los sectores involucrados en esto puedan resolver la situación. Ojalá que la Junta pueda demostrar que ella está defendiendo su decisión, pueda demostrar que realmente está en la parte legal. Dice un expresidente de la Junta que si van al Tribunal Constitucional la Junta tendría ganancia de causa porque tiene facultad para ello. Vamos a esperar. A ver, la Junta parece que lo va a defender porque ha dicho que fue incluso parte, hasta que incluso consultó a los partidos políticos, Eso digo yo. pero del otro lado hay gente que está alegando violación a derechos constitucionales. Cuando eso. ocurre eso, Sí. el Tribunal Constitucional Digo, son derechos es el área donde se va a constitucionales decidir eso. de ellos, de estos sí. derechos los Bueno, constitucionales. bueno, Sí. vamos a hacer la pausa. Hay dos procesos de reformas pendientes que son muy importantes para el país, doctor. Uno, la reforma a la Ley de Seguridad Social. Es una ley que se puso en vigencia en el año 2001. El compromiso y el mandato del Congreso fue que esa ley se revisara al cumplir 10 años. ¿Cuántos días, verdad? 10 años. Cumplió 10 años en 2011. Sí. Y desde el 2011 está pendiente revisar la Ley de Seguridad Social. Esa ley representó realmente un cambio con respecto a lo que nosotros teníamos en materia de atención a seguridad social, sobre todo en la parte de salud, riesgos laborales, pero también se comenzó a implementar un régimen de pensiones diferente al que teníamos, porque aquí las pensiones que había era o te la daba el Estado a través de la oficina pública donde tú trabajabas o planes particulares de cada empresa. Se preparó un sistema que, bueno, ha ido tomando cuerpo y que después de haber pasado 25 años, como acaba de cumplirse en estos días, 25 años publicada e implementada la Ley de Seguridad Social, entonces es un sistema que ha ido en crecimiento, sobre todo el de pensiones y el de atenciones a la salud y a riesgos laborales, y bueno, hay que revisarla. Revisarla no porque se quiera cambiar cosas, sino para mejorar los aspectos que a través del tiempo hemos descubierto que ameritan cambiarlos para que la gente sienta que en materia de salud tiene mejores atenciones y que en materia de riesgos laborales está recibiendo la protección que necesita el trabajador cuando sufre un accidente laboral, y en materia de pensiones que va a tener un retiro asegurado, pero un retiro digno. Es decir, y todo eso se ha estudiado y es un proceso que está en marcha. Ya hay un proyecto, por ejemplo, el de Código Laboral, que está en el Congreso, debatiéndose porque hay intereses
y algunos no quieren ceder, como el caso del sector empresarial, que dice que no se debe incluir la cesantía, que hay que eliminar la cesantía, y los trabajadores dicen que no, que la cesantía hay que mantenerla porque esa es su garantía. Con respecto a la ley de seguridad social, entonces, aquí hay un plan de reforma, hay un proyecto elaborado que se está socializando con aspectos muy interesantes para los afiliados a la seguridad social. Mire, cuando algo no marcha en este país, búsquele la quinta pata al gato, porque en este caso la ley, por ejemplo, la ley de seguridad social, son los intereses profundos que hay ahí. Sí, hay muchos Esa ley empezó a aplicarse mal, porque pusieron en manos de un sector que lo que le interesa son sus ganancias, más nada. Entonces, claro está que ha habido un cambio, es lógico, pero que al parecer, por ejemplo, hay conquistas que no se han puesto en práctica, que están contempladas en la ley, ¿verdad? El régimen contributivo subsidiado, por ejemplo. Por ejemplo, entonces incluso creo que aquí habíamos invitado una vez al doctor Arismendi Díaz, sí, que habló de eso claramente. claramente. La ley, claro. Claramente, y él dijo las falencias, como se dice ahora, ¿verdad? Pero esa ley ya se hizo mayor de edad, Sí. tiene 25 años, y hacen 15 años que debía haberse revisado. Modificado, sí. En el 2011 y no se hizo. Entonces quiere decir que ahí también hay lo que se llaman obstáculos que impiden que eso se haga. Pero parece que hay la determinación de hacerlo. Bueno. Porque es que hay situaciones que no aguardan más tiempo. Claro. Hay situaciones que si no se resuelven pudieran convertirse en un problema. Por ejemplo, si aquí no se revisa lo de las pensiones, cuando comiencen a salir las primeras pensiones, mucha gente va a tener dificultades, porque no va a tener los ahorros suficientes como para garantizar un retiro. Entonces, ¿qué se está planteando ahora? Mire, para que usted vea el impacto que tiene la ley de seguridad social. En estos momentos, los fondos de pensiones alcanzan a 1.600.000 y pico de millones de pesos. Oiga eso. Eso es un poco más del 20% del Producto Bruto Interno de la República Dominicana. Claro. Eso tiene un impacto tan fuerte en la economía que hay 208.500 millones de pesos invertidos en diferentes áreas, zona franca, del turismo, construcción de aeropuertos, empresas, plazas, en diferentes áreas, fondos invertidos a través de los fondos de inversión porque hay un régimen legal que establece cómo se invierten esos fondos para garantizar que no se afecten sus ahorros, porque son los ahorros de cada trabajador para su retiro. Lo cito para que veamos el impacto que tiene esto en la economía y la cantidad de recursos que tenemos nosotros, los trabajadores, ahí ahorrados en los diferentes fondos de pensiones, en los bancos dominicanos. Es dinero de trabajadores. De los trabajadores. Claro. Es decir, cuando usted le dice, mire, hay 208.500 millones y pico de pesos invertidos en diferentes empresas a través de los fondos de inversiones, son fondos nuestros, de los trabajadores, que se invierten para que tengan rendimiento y el dinero pueda crecer. Cierto. Y entonces, al final de la jornada, usted pueda tener recursos suficientes como para el retiro. Cierto. Ahora, doctor, mire, lo que se está planteando es, primero, mejoría en la salud. Van a tener que revisar el catálogo, en la parte de salud van a tener que revisar el catálogo de medicamentos. Van a tener que revisar la relación de los médicos con las ARS, el papel de las ARS, el copago, sí. Que haya más coberturas, claro. Mejorar las pensiones. Pero ¿cómo se mejoran las pensiones? En estos días yo estuve en una actividad con el superintendente de pensiones que está socializando con algunos sectores el borrador, que eso se ha ido cambiando, lo están socializando con diferentes sectores. ¿Qué están buscando? Que haya garantías para la gente. Se está planteando que si usted no logra alcanzar las 360 cotizaciones, es decir, 30 años cotizando, porque a la gente aquí consigue un empleo, lo pierde, deja de cotizar y no cumple a veces. Una buena parte de los 5.6 millones de personas que están afiliadas al sistema de pensiones, de los cuales solo cotizan 2.272.000 porque la otra parte ha salido, está desempleada, entra, sale, es decir, de esos 5.6 millones están cotizando ahora 2.200.000 y pico. Yeah. Entonces, ¿qué están planteando? Que la gente que no llegue a las 360 cotizaciones le van a hacer un cálculo para bajar a los 15 años para que pueda tener, a través de un seguro que se va a implementar, se está planteando implementar un seguro, para que tenga
un mínimo de ingresos asegurados para su retiro de por vida. Una situación que han cuestionado mucho en el sistema de pensiones es que mucha gente dice, mira, pero el cálculo que me hacen es que yo voy a durar X cantidad de años y el dinero se me va a acabar. Bueno, están planteando establecer un seguro que se va a pagar de la misma cuota que se descuentan al trabajador y la que se le descuenta al empleador, para que su pensión, cuando le van a hacer un cálculo de que usted va a durar por lo menos 20 años después de que se pensione, ahora, si usted sobrepasó esos 20 años y sigue vivo, entonces el seguro se va a encargar de que su pensión usted la siga cobrando, igual como la ha estado cobrando durante esos 20 años. Y se va a indexar en función de cómo se vaya moviendo la inflación en la República Dominicana. Es decir, hay muchos aspectos, van a incluir los planes complementarios para que la gente que no tiene empleo pueda cotizar y pueda ser protegido por la Seguridad Social. Es decir, que hay muchas cosas interesantes para garantizar un cambio en el sistema de pensiones. Mire. Y para que la gente, cuando se retire, reciba un monto muy cercano al 60 o 70% del salario que devenga. A mí siempre me ha llamado la atención, me ha preocupado lo siguiente: ese dinero, que es una enorme cantidad de dinero, Sí. está en manos de personas que no son los trabajadores. Sí, claro. Y eso, A mí me preocupa. y eso no es malo. Me preocupa. ¿Por qué? ¿Por qué le preocupa? Claro, porque si yo soy el dueño de algo, pero está en manos suyas, yo debo tener influencia ahí, yo debo tener acceso ahí. Entonces, con esto lo que quiero decirle es que debería haber algún mecanismo, organismo, que sea representativo, me hago entender, como si fuera como una especie, como una veeduría o lo que está de moda ahora, Sí. en donde estén representados esos sectores, porque parece ser que es un solo sector el que decide qué se va a hacer No, o no se va a porque hacer. la ley crea una superintendencia que es regulador. Cierto, pero lo que quiero decir es lo siguiente, que aún así es un organismo creado por la ley político. Yo quiero decir, Claro. el componente humano de ese organismo. Es decir, me hago ¿Quién entender. quiere usted que estén ahí? ¿Quién Bueno. representa al trabajador? Bueno, es que al trabajador lo representan personas que al final de cuentas no son representantes de los Bueno, trabajadores. Porque la ley está hecha de Sí. manera tal que el dinero se pueda invertir a través de, bueno, el mecanismo que crearon fueron las AFP. Claro. Las AFP, creo que ahora se está proponiendo crear una AFP también estatal para que haya mayor competencia, si no me equivoco. Pero se crearon las AFP para que a través de ese mecanismo se invierta, hay unos parámetros establecidos por ley, se inviertan para lograr mayores rendimientos. Yo reviso, por ejemplo, todos los meses el rendimiento de mi AFP. Por ejemplo, yo sé cuándo sube, cuándo baja, pero el cálculo anual me da una rentabilidad de 9%. Yo lo calculo y calculo cada peso que sube y cada peso que baja. Ahora, yo hice un cálculo, por ejemplo, durante los 19 años que he cotizado, me paré porque estoy trabajando independiente, yo aporté con los descuentos de mi salario, por ejemplo, pudiera traer incluso la publicación del último mes, yo aporté cerca de 500 y pico de miles de pesos. Mi empleador aportó con el 7 punto y pico por ciento que le toca al empleador, al trabajador le toca 2 punto y pico por ciento de su salario. Mi empleador aportó casi 1.600.000. Oiga eso. 2 millones, más o menos 200.000 pesos. Esos 2 millones de pesos, la colocación que han hecho las AFP o mi AFP, me lo han llevado casi a 7 millones de pesos, con el rendimiento que va teniendo cada mes en función de la inversión que se hace. Es decir, ese es el trabajo que hacen la AFP. Hay un elemento que se critica mucho, bueno, que la AFP gana mucho dinero, es un elemento que también debe estar sobre la mesa al momento de la discusión. ¿Cuánto deben ganar las AFP? ¿Cuánto deben ganar las AFP para que sigan administrando esos fondos y logren mayores niveles de rentabilidad? Pero yo no sé si en el momento que se discutió la ley se pensó en que algún representante del trabajador estuviera ahí, pero se crearon mecanismos para que haya una regulación y haya un sector que invierta, pero vigilado por el Estado dominicano. Dos cosas quiero decirle. Cuando yo era muchacho en mi pueblo, oía decir que el que hizo la ley hizo la trampa. Es un refrán popular. Pero también observé que en Chile fue que se gestó la primera forma, ¿verdad?,
de esas AFP, esas pensiones, y la crítica que hacían los mismos proveedores de eso era que eso fue a parar en manos del sector bancario en Chile, y hasta se hablaba de la estafa del siglo. No sé si eso cambió en Chile, no lo sé. En Chile cambió, incluso están copiando el modelo dominicano. Efectivamente. Ahora bien, lo que siempre me ha preocupado es que si yo soy el dueño de algo, yo tengo que tener acceso a ese algo. Entonces, ¿qué le digo? Está bien que el organismo, como usted señala, fue creado por la ley. Pero para yo entenderlo, ¿cuál es el acceso que usted cree que debe tener? Digo es que porque yo veo dónde está mi dinero. Decisiones que nada más la toman, o sea, ese círculo, y además ese círculo es bancario. Para mí son bancos los que están envueltos en eso. Bueno, las AFP están en manos de bancos y de otras empresas. Exactamente. De bancos y de otras empresas. Pero siempre lo va a administrar una empresa o el sector privado, estatal. Pero no lo puede administrar el trabajador. No. Lo administra una empresa que es la que coloca esos fondos para lograr rentabilidad. Pero que el Estado debería estar metido ahí también. El Estado está, creo que a través de la AFP de reserva, y bueno, ahora creo que está incluyendo otra AFP del Estado. Ahora, pero no es una estatización. Porque en otros países lo han estatizado y se ha convertido en un problema. No es estatización, es que sea parte. Porque el Estado es parte a través de la superintendencia. Claro, a través de la superintendencia de pensiones, de riesgos laborales, a través de la DIDA que defiende a los afiliados. Es decir, la ley no es mala, doctor. No, claro que no. Lo que hay que corregir los aspectos que entendemos. Hay que actualizarla. Que entendemos que todavía presentan ciertas debilidades y que su mejoría van a contribuir a garantizar mejores atenciones de salud, mejores atenciones en riesgos laborales y mejor retiro para el trabajador. Claro que sí. ¿Verdad? Lo que no podemos permitir es que con esos fondos se haga campaña como se ha pretendido hace un tiempo para acá, porque en los países donde el dinero no se ha retirado, al final la gente no tiene recursos para una pensión, porque si tú no tienes cómo retirarte, el Estado no tiene la capacidad para retirar a todo el mundo. Correcto. Entonces, yo creo que el sistema no es malo, lo que hay que mejorar las partes malas que hemos detectado a través de estos 25 años. Vamos a la pausa. La semana pasada hablábamos de la importancia de prestarle atención a las protestas que estaban desarrollando los jueces de los tribunales de la República, respaldado por el personal administrativo en gran medida. Los jueces reclamaban una revisión salarial, reclamaban mejores condiciones laborales, porque decían que tenían demasiada carga laboral y que a veces cuando faltaba un juez, terminaban ellos con la carga de ese otro juez, porque desde las altas instancias del Poder Judicial no suplían esa vacancia y eso lo estaba a ellos cargando de trabajo que para él era prácticamente insoportable. Entonces se hizo una huelga nacional de jueces, algo que usted citaba la semana pasada que se dio en una ocasión, ¿verdad? En los años 84. En los años 80. No había ocurrido jamás hasta ahora. Insólito. Porque la justicia no se debe parar. No, es que no. La justicia no se debe parar. Ahora, parece que el nivel de la situación que están viviendo los jueces era tan fuerte que los llevó hasta esa situación. Y parece ser que estaban en lo cierto, porque las altas instancias de la judicatura han tenido que reconocer las peticiones de los jueces en una parte, y esta semana, el pasado jueves, se anunció luego de una reunión del Consejo del Poder Judicial con los representantes de los jueces y del sector laboral del Poder Judicial, se anunció un aumento salarial del 30% para los jueces, un 20% aplicado en el 2026 y un 10% aplicado en el 2027, Correcto. Pero un reajuste salarial entre 30 y 50% para el personal de apoyo de los jueces. Correcto. Y colocar el personal necesario porque supuestamente se renunció una gran cantidad de personas del área administrativa, secretaria, conserje, personas que trabajan en archivos, personas que son auxiliares de los jueces en los tribunales. Denunciaron porque cobran un salario pírrico, según lo que ellos denunciaron. Entonces, le van a hacer un aumento entre un 30 y un 50%, pero además, y esta parte es importante, además, anunciaron que va a haber una indexación
al salario, ¿verdad? Dice que los jueces, dice que habrá un pago de las compensaciones por suplencia de jueces de forma retroactiva al mes de mayo, en los casos en que aplique. Es decir, oiga lo que están haciendo, van a pagar la suplencia de los jueces, que no le estaban pagando, que era parte de la queja que tenían los jueces. También aprobaron 121 propuestas de ascensos y traslados de jueces conforme a la ley de carrera judicial, que era otro reclamo de los jueces. También van a continuar con las fases pendientes del proceso de provisión de cargos, incluida la evaluación de plazas de jueces de paz. Es decir, que los jueces lograron gran parte de las reivindicaciones que estaban reclamando para garantizar no solo un aumento salarial, porque en su momento ellos dijeron que para ellos lo más importante no era que le aumentaran el salario, sino que le garantizaran mejores condiciones laborales. El personal que necesitaban, el tiempo para trabajar y descansar, porque como ser humano también tiene que trabajar y descansar y poder administrar bien justicia, porque algunos tendrían que quedarse hasta altas horas trabajando para poder cumplir con la carga laboral que tenían. Y entonces, además de eso, la promoción de los jueces que se necesitan en los tribunales de la República. Han accedido a eso y para poder cumplir con esas demandas, pues el gobierno a través del Ministerio de Hacienda tuvo que hacerle unos reajustes en presupuesto al Poder Judicial que venía reclamando hace un tiempo, según ha dicho el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina. Es decir, qué bueno que se pudieron entender las autoridades del Poder Judicial, los jueces, para que en el futuro haya mejores condiciones laborales y salariales para los jueces y el personal administrativo. Mire, en ese sentido, en la denuncia que hicieron los jueces, ¿verdad? Planteaban de que se gastaba mucho dinero en cosas que no tenían nada que ver con la administración de justicia. Y casi siempre en esos organismos de alto nivel hay mucho gasto, ¿verdad? Suntuario, muchos viajes, mucha cosa que no va acorde con la realidad que se vive en ese mundillo que es el Poder Judicial. Mire, por ejemplo, del presupuesto del PIB se dedica aquí el 0.17% al Poder Judicial. Eso da una cantidad más o menos que es razonable, porque eso, como maneja su propio presupuesto, el Poder Judicial, y eso es una gran conquista, porque antes no era así. Sí. Antes de la reforma, pues el presupuesto lo manejaba directamente el Poder Ejecutivo. El Ejecutivo y le hacía una asignación. Exacto, o sea que aquí había una especie como de liberalización de esos fondos, por lo tanto ha sido una responsabilidad de los representantes del Poder Judicial atender esos reclamos. Yo no voy a estar nunca de acuerdo con algo que está contrario a la ley, pero yo dije claro la semana pasada cuando hablamos del tema que ameritaban que se revisara su salario y que se revisaran las condiciones de trabajo. Sobre todo para garantizar justicia, para garantizar que los jueces puedan atender las demandas en los tribunales, porque cuando una gente está siguiendo un proceso en un tribunal, lo que quiere es que el juez decida sobre su suerte, si va a la cárcel o si va a su casa. Pero ahí hay un dato interesante a mencionar también, la famosa mora judicial. Esa mora es el retraso histórico. Yo quiero que usted sepa que a mí no me gusta hablar de mis cosas que yo he llevado a los tribunales, porque este no es el ambiente para hacer eso. Pero, por ejemplo, yo me quedé sorprendido cuando le notificaron a un abogado y a mí que llevamos un caso. ¿Sabe cuándo lo falló la Corte Civil? En el 2010. Y resultó que nos notificaron una cita para el 2025. ¿Y estaba vivo el demandante? Oh, pero venga acá. Doctor. Yo creo que desapareció. O sea, mi cliente, yo ni sé dónde está el cliente. Lo que quiero decir con esto es que esas moras judiciales... Una justicia tardía, una justicia denegada, doctor, como dicen ustedes los abogados. No, lo que pasa es que yo llevé ese caso desde el principio y eso estaba sepultado ahí en la Suprema Corte, que parece que están movilizando esas cosas y pues hay que reconocer eso, que han sacado, pero oye, ¿sabes lo que es?
que ese caso tiene 16 años y no se ha resuelto todavía. Bueno, Lo que quiero decir con esto es que yo saludo sí, esa decisión del Poder Ejecutivo de que le saca vamos a llamar una viruta, como dice el pueblo dominicano, pero deben manejarse mejor con la cuestión del presupuesto. sí, sí. Porque ellos le hicieron unas críticas serias. sí, Incluso una representante de una de esas asociaciones de jueces dijo que, bueno, usted lo citaba, que mientras ellos tenían tanta precariedad en los tribunales, no solo salariales, no, la Suprema Corte de Justicia había incrementado el gasto en eventos, lo estoy diciendo. en participación de eventos internacionales de 60 millones o 63 millones en el 24 a 200 y pico de millones en el 25. Por favor. Mientras ellos tenían una serie de problemas. Quizás lo que ellos demandaban no se resolvía con esos 200 millones que se gastaron, o 100 y pico millones que se gastaron de más, pero es una señal, según ellos, de que las cosas no andaban bien. Bueno, pues si se pueden gastar 200 millones en cosas que no son tan relevantes para la seguridad de los prestadores de esos servicios, Claro. que son los jueces. Se pueden gastar más en ellos, claro, y en que la justicia funcione bien. Pero qué bueno que se hayan puesto de acuerdo. Ojalá que a partir de ahora las altas instancias del Poder Judicial puedan revisar cada cierto tiempo las condiciones laborales de los jueces, de los tribunales, para que se vayan corrigiendo y que no sea necesario ir a una huelga. Exacto. Porque cuando se va a una huelga, eso afecta a la seguridad jurídica del país, pero afecta también la seguridad de las personas que demandan justicia en los tribunales. Que ya ese precedente está hecho. Es así, es así. Pero qué bueno que se pusieron de acuerdo. Vamos a la pausa. El déficit que venimos arrastrando, sobre todo en el sector energético, la cantidad de subsidios que se están distribuyendo en el país, eso se ha agravado y ha colocado mayor presión con los resultados de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, porque al dispararse los precios del petróleo, la situación económica del país ha empeorado, ¿verdad? Y eso ha obligado a revisar muchos gastos y muchas erogaciones que se hacen desde el Ejecutivo. Y he observado en las últimas semanas cómo han comenzado a calcular la cantidad de subsidios que van al sector energético. Hace mucho tiempo que hablamos, lógicamente, de que hay subsidios por más de 1.500 millones de dólares todos los años para el sector energético. Ahora eso se está desglosando. Dice Celso Marrancini que de esos 1.500 millones en subsidios, 1.500 millones de dólares en subsidios, 900 millones de dólares son para subsidiar la energía eléctrica de los hogares y del comercio en República Dominicana. Es decir, que hay mucha gente que quizás no necesite ser subsidiado, pero lo están subsidiando. Pero además de eso, doctor, se ha comenzado a desglosar la tarifa y usted revisa ahora la tarifa que le manda o el volante que le manda la EDE a su casa y usted observa que si la factura hace 4,000 pesos, le dice, mire, de esos 4,000, usted va a pagar 1.800 pesos, pero hay 2.200 pesos que son de subsidio que lo está aportando el gobierno, pero también está el subsidio a los combustibles y la cantidad de subsidios que está distribuyendo el gobierno. A eso le agrega a usted la pérdida en el sector energético, que esta semana decía Celso Marrancini, que los ayuntamientos están dejando de pagar 300 millones de dólares por la energía eléctrica en las calles públicas y avenidas, en las vías públicas, y que hay que sentarse a discutir eso. Es decir, el gobierno está buscando ver cómo elimina o algunos subsidios, los focaliza, y hay que prepararse para eso, hay que prepararse para que en cualquier momento el gobierno anuncie al país de que va a hacer una revisión de los subsidios, que lo va a focalizar porque es una recomendación que le han hecho organismos internacionales. De hecho, aquí dijo José Luis Moreno San Juan que ellos desde la UAS también le sugirieron focalizar esos subsidios. Ojalá que eso se haga con mucho cuidado para que no se afecte a gente que necesite esos subsidios y ojalá que eso vaya acompañado con la revisión de muchas exenciones a sectores que no la necesitan. Mire, yo siempre he creído, y eso lo aprendí yo en las aulas universitarias, que los gobiernos son males necesarios. Oigan la palabra. El gobierno, eso decía Milton Friedman, aquel famoso economista norteamericano, el gobierno siempre es un mal necesario porque hace cosas que no nos agradan, aunque a otros le agradan mucho, las que deja de hacer. Es así. Por ejemplo, la cuestión de la focalización de los subsidios, yo creo que aquí debe transparentarse eso. Eso hay que hacerlo. Transparentarse. ¿Por qué? Porque aquí hay personas que no consumen esa cantidad de energía porque no tienen
esa cantidad de equipos, no se dedican a la producción de nada. Y yo creo que de los 1.500 millones de dólares que se ha hablado, mire cómo anda el asunto, que los 300 millones del ayuntamiento están involucrados ahí, Sí. me parece, ¿verdad? En las pérdidas. Imagínese en las usted. pérdidas. Las pérdidas son como 600 millones de dólares. Pues esto no pagan, entonces, Sí, no pagan. claro. Entonces lo que quiero decirle con esto es que lo que a mí me preocupa, y usted lo acaba de decir, es que vayan a afectar esas revisiones a los que siempre pagan los platos rotos, Es así. que es la masa que no puede. Es así. Pero yo sé que tienen que revisarse algunas cosas. Sí, Claro que sí. Es así. El gobierno está trayendo el debate porque al parecer está preparando la población para esa focalización de los subsidios que parece que va a venir. Claro. Porque tiene mucha presión con los recursos. Y deben también preparar a los poderosos también Claro, que se beneficien para de eso. quitar exenciones que Claro que sí. no necesitan y que están recibiendo. Así Mire, mismo. la semana que inicia va a estar muy centrada en los debates en torno a las reformas de la seguridad social, al código laboral, la provisión de la Junta Central Electoral a la publicación de encuestas, el inicio de la temporada de huracanes que será a partir de mañana, 1 de junio, y bueno, el entorno internacional que está provocando el impacto en los precios del petróleo por la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, así como la situación de Cuba, que es una situación que está llamando la atención de la población global porque parece ser que en cualquier momento Donald Trump va a tomar acciones en la isla de Cuba. Bien, señores, muchísimas gracias por la atención. Prestar la cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.